Y quiero pedirles que abran su Biblia. Es un pasaje muy conocido y que a mí en lo personal me gusta mucho, y está en Hechos 20 y versículo 17. Y encontramos acá al apóstol Pablo en una de las iglesias de Asia que él visitó, y dice el verso 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, o todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y prueba que me ha venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que me gusta mucho este pasaje porque encontramos acá a un apóstol Pablo que conocemos la historia en la palabra, que él fue perseguidor de la iglesia. Él tenía gran influencia a nivel político, no sé si es la palabra correcta, pero le entregaban cartas para perseguir a los cristianos. E incluso la Biblia cuenta que cuando apedrean a Esteban, él está ahí presente y está avalando y aplaudiendo la muerte de uno de los primeros mártires, o el primer mártir de la iglesia. Y entonces este hombre que era perseguidor de la iglesia, y que más adelante él lo habla, ¿verdad? Y lo dice: miren, Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Porque él no solo era un pecador, sino que era un asesino, si lo pudiéramos llamar así, porque estaba persiguiendo a la misma iglesia del Señor. Y eso me impactaba mucho, porque decía: nosotros también, como hijos de Dios, dice la Biblia en Romanos, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un momento con el Señor, encontramos un salvavidas en medio del océano. Encontramos un oasis en medio del desierto, en un momento en el cual posiblemente ya no podíamos, y hemos escuchado tantos testimonios, ¿verdad?, de Dios, de gente que Dios ha alcanzado y ha tocado, y estaba en lo peor, incluso pensando ya hasta morir. He escuchado testimonios de personas, ¿verdad? Un testimonio muy tremendo que yo recuerdo de un amigo que tuvimos la oportunidad de conocer, que era guitarrista de una de las iglesias donde estuvimos, que estaba a punto de matarse a las 2 o 3 de la mañana, algo así, cuando un profeta lo llama por teléfono a esa hora, y llama al papá y va al dormitorio, y llega el Señor en ese momento y lo salva, y nosotros nos asombramos y decimos: ¿cómo pudo llamar en el momento exacto y darle la palabra necesaria? Entonces Dios ha venido en su misericordia y amor, y ha venido a traer esa salvación. Y entonces ahora nosotros estamos acá en la iglesia, le alabamos, le cantamos, le adoramos, y no porque seamos buenos o porque hayamos sido buenos, sino porque dice la palabra que ahora nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y dice algo más, porque cuando llega aquella mujer pecadora y está sirviendo al Señor, le dice: si este fuera profeta, realmente sabría que esa mujer es pecadora, porque la religión siempre va a juzgar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que hoy en día uno de los mayores enemigos de la iglesia
es la misma iglesia. No necesitamos otro enemigo, no necesitamos que venga la iglesia satánica, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? O que venga cualquier otra religión. El mismo pueblo está viniendo a acusar, a señalar, a condenar, a querer decir, no mereces estar ahí, quítate, y a querer decir, tienes que hacer esto y ponernos, como decíamos la semana anterior, ¿verdad?, la armadura de Saúl, para que entonces podamos entrar y encajar en ese círculo. Y me gustaba mucho, lo leía la semana anterior a Dante Gebel, y me bendice porque decía él, miren, si ustedes vienen aquí a buscar personas perfectas, ya los decepcionamos porque no las van a encontrar. Si vienen a encontrar aquí ángeles con aureola, alas, no lo van a encontrar. Lo que sí van a encontrar es a un grupo de personas que, a pesar de que en un tiempo estuvimos lejos de Dios, apartados de Dios, en un día Dios se apareció a nuestras vidas, se reveló. Y cuando nadie daba un centavo por nosotros, como el hijo pródigo que venía sucio, oliendo a cerdos, porque había estado cuidando cerdos, y el padre, en lugar de hacerle el feo, como decimos, corre, lo abraza, lo besa, prepara una fiesta para él. Y cuando nosotros nos encontramos en esa posición delante de Dios, dijo Jesús, al que más se le perdona, más ama, dice. Y entonces empieza a nacer un amor en nosotros, de decir, no, es que este Dios que hemos encontrado, este Jesús que nos ha alcanzado, porque no fue que nosotros lo anduviéramos buscando, Él nos andaba buscando a nosotros, como vamos a ver en un momento con Pablo. Él nos andaba buscando, y cuando Pablo iba con cartas para ir a traer más cristianos y matarlos, se le aparece el Señor y primero lo baja del caballo, porque a veces el Señor tiene que venir y bajarnos del caballo, bajarnos de nuestro orgullo, bajarnos de lo que nos hace sentirnos grandes o exaltados y dejarnos tirados a tierra totalmente. Como en el ejército, ¿verdad?, que decían pecho a tierra y todos se tiraban totalmente tendidos. Y así está el apóstol Pablo, que en ese tiempo no era el apóstol Pablo, era Saulo, el perseguidor, el religioso, el fariseo de fariseos, como él se llama más adelante, como posiblemente hemos estado algunos de nosotros, y me incluyo yo, no con orgullo, ¿verdad?, sino agradeciendo a Dios por su misericordia, porque a pesar de nosotros mismos, y así decía un canto de un amigo también muy, muy querido, Hugo Cabrera, y decía, a pesar de mí, decía ese canto, a pesar de todo, Dios nos ha alcanzado. Y entonces eso ahora viene a cumplir la palabra cuando dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y entonces nos empieza a surgir un amor y a decir, ahora yo voy a rendirme, no porque alguien me lo esté imponiendo, no porque alguien me lo esté exigiendo, sino porque hay una gratitud primero en mi corazón y luego un amor en mi corazón para decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Han visto cuando alguien le hace un gran favor a uno y uno le dice, gracias, usted mire, le agradezco mucho, ya sabe, ¿verdad? Cuando se le ofrezca, aquí estoy, cuenta conmigo. ¿Han visto eso? Porque nace, como dice una canción también muy famosa, ¿verdad? Nace del corazón, dice, ¿verdad? Pero es muy cierto, nace del corazón, y entonces nos nace ahora acercarnos, y ya no es una relación de legalismo, sino es una relación de amor. Y entonces
eso va a ser lo mejor, porque no se trata de imposición, no se trata de fingirlo, sino que se trata de buscarlo. Y no somos perfectos aún, pero vamos en busca y estamos anhelando ser cada día mejores y, como dice su palabra, ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen, dice, a este mundo. Ahora, ahí tenemos al apóstol Pablo entonces. Pero ahora ya no es Saulo el perseguidor. Y el Señor le habla y le dice: dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Muchas veces estamos así en nuestra vida, ¿verdad? Golpeando cosas y pensando que vamos a dañar, pensando que el daño lo vamos a infringir hacia la otra parte, cuando el daño no lo estamos haciendo a nosotros mismos, ¿verdad? Hay enemistad, hay pleitos, a veces hasta entre las mismas familias, tanto que hemos oído, ¿verdad? Que a veces por herencias, ¿verdad? Se pelean, se agarran a disparos, a balazos, a machetes, a machetazos. Y hay enemistad, pero al final, después de todo eso, las personas se dan cuenta que se están haciendo daño a ellas mismas, porque no podemos huir de Dios siempre. Podemos huir un tiempo, como dijo aquel profeta: ya no voy a hablar, porque siempre que hablo es que Dios, el mensaje que me da, decía ese profeta, es para enviar juicio, es para llamarle la atención al pueblo de Israel. Yo ya no voy a hablar, que hable otro. Y después dice que ardía, dice, su corazón dentro de él. Y más adelante los apóstoles vienen y dicen: porque no podemos dejar de decir, dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahí está Pedro también, ¿verdad? Dice: bueno, el Señor ya murió, me voy a las barcas a pescar. Qué bonito el ministerio, estuvo bien mientras él estuvo, pero yo tengo mi empresa de barcas y soy pescador. Entonces ahí nos vemos. Qué buenos discípulos. Ahí, si necesitan trabajo, ya saben, ahí les puedo enseñar el oficio. Pero hasta que llega un momento en el cual no puede huir del llamado de Dios, porque no podemos huir de lo que Dios pide, ¿verdad? Y demanda. Y eso le pasa al apóstol Pablo, camino a Damasco, ¿verdad? Camino a Damasco. Y entonces viene el Señor y se le revela y se le aparece. Pero ahora está aquí, años después, y está en un lugar que se conoce como Mileto. Y viene y él va a partir de ese lugar. Ya no va a estar. Y él tenía un trabajo misionero y yo veo a veces el trabajo de esos ministerios. Por ejemplo, lo veo mucho a veces con el ministerio profético, ¿verdad? El ministerio profético va de un lado a otro, el ministerio apostólico también va de un lado a otro. A veces el ministerio pastoral es más de estar en un lugar, ¿verdad? Pero yo recuerdo, por ejemplo, a un pastor muy apreciado por lo usado por Dios, que fue pastor en Elim San Marcos. Y en un momento este pastor viene y deja la iglesia y se va a Estados Unidos. Y le toca ir, emprender a un nuevo lugar. Recuerdo también cuando nosotros estuvimos como pastores de jóvenes en iglesia El Renuevo en San Marcos, y 2 veces dejamos la iglesia. Ya les he contado, ¿verdad? La primera vez yo no me sentía bien. Yo decía, le debía a una persona que era también cristiana, que nos alquilaba un local para un negocio que teníamos, y el negocio había estado un poco mal y nos habíamos atrasado con la renta. Yo decía, ¿cómo me paro? Decía yo, ¿con qué testimonio a predicar, a hablar? Y el hermano va a pasar y va a decir, ahí predicando y no me ha pagado, ¿verdad? Y en un momento yo, un poco desanimado, dije,
bueno, fuimos a hablar con el pastor y le dijimos, ya nos vamos a empezar a ir, vivíamos en Shela, vamos a empezar a ir a Guatemala, y las despedidas son tristes, ¿verdad? Despedirse, porque a veces uno no quiere despedirse, pero hay una necesidad, como el apóstol Pablo, de irse, y es un poco difícil, pero también yo miraba que se da en dos vías. A veces el pueblo no aprecia la visitación de Dios, el tiempo de visitación de Dios y de los ministros que también lleva, por misericordia, no por exaltar al ministro, sino por la visitación que Dios tiene a través del ministro, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo cuando mi hermano se fue a Alemania, y cuando él dijo que se iba, yo en un momento me entristecí y dije yo, vivíamos cerca relativamente, nunca salimos a comer, nunca fuimos al cine, nunca platicamos, y me conmovió un poco. Yo dije, lo tenía tan cerca y no lo estaba valorando, porque sentía que estaba ahí siempre disponible, y ahora que sentía que lo iba a perder, que se iba y que tal vez no iba a volver, yo dije, como le pasó a mis otros dos hermanos, ¿verdad? Yo decía, tal vez no va a volver, y yo dije, perdí tanto tiempo. Y entonces yo me imagino ahora la iglesia en Mileto, de pronto recibir la noticia, ¿verdad? Y como dice aquel refrán, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? O hasta que lo ve perdido. Y tal vez han de haber dicho, como me pasó a mí cuando se iba a ir mi hermano, y decir, Pablo, ¿por qué? Quédese otros días, mire, ahora sí voy a llegar a ayudar, dígame en qué lo apoyo. Mire, Pablo, ahora sí podemos ir a refaccionar un día, y me cuenta eso de las revelaciones del Señor. Pero por eso dice la Biblia, y me impresiona ese pasaje, dice, buscar al Señor, dice, mientras puede ser hallado. Eso quiere decir que hay tiempos de visitación en el cual Dios se manifiesta, en el cual Dios llega a buscar, como cuando dice la palabra que llega a tocar la puerta de la Sulamita en el libro de Cantares. Y ese tiempo es el tiempo que nosotros debemos aprovechar. Luego lo dice en Isaías, busca al Señor mientras puede ser hallado. Quiere decir que hay un tiempo en el cual ya no puede ser hallado. Y lo vemos en la historia de la Sulamita. Sale a la puerta y ya no lo ve. Y sale por la ciudad y ronda la ciudad y va por las murallas y no lo encuentra. Y luego dice en Isaías, llamadle, dice, en tanto que está cercano, dice. Entonces hay tiempos de Dios donde Él está más cerca y empieza a traer ese avivamiento a nuestras vidas. Y entonces ahora aquí está Pablo y se empieza a despedir de la iglesia. Dice, manda a llamar a los ancianos. Y me impresiona lo que dice, me encanta lo que dice, porque dice, vosotros sabéis, dice, cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo. A mí me gusta mucho esto porque, como dice el dicho, ¿verdad? Hechos son amores, dice, y no buenas razones. Cuando uno ve las películas, y eso lo he comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Uno hasta llora con las películas románticas y dice, Josefina, eres el amor de mi vida, te amo. Y uno, llorando, y dice, ya se le declaró a Josefina. Y es falso. Mi suegro siempre decía cuando pasaba algo en la película, eso es falso, decía, esos efectos especiales, y le quitaba la emoción a la película. Le quitaba la emoción, echaba a perder el momento, pero es la verdad.
Pero ¿saben qué es lo que me impresiona de eso? Que así como la película nos convence a nosotros y nos hace creer y ver que es tan real, de igual forma cualquier persona nos puede decir miles de cosas, pero lo que va a contar son los hechos, las acciones. Y aquí el apóstol Pablo está hablando y dice: vosotros sabéis cómo me he comportado todo este tiempo. Y en otro pasaje el apóstol Pablo habla y dice, cuando él está defendiendo su apostolado en el libro de 2 de Corintios, me parece que es, él dice: en buena y en mala fama. Fíjense que a veces los ministerios se ven envueltos en chismes que buscan traer mala fama. Y ¿saben qué he creído yo? Que muchas veces el diablo, que el Señor lo reprenda, se adelanta al propósito de Dios para dañar la reputación de una persona, para que después, cuando esa persona se para enfrente y dice: ay, todos se me quedan viendo, ¿y qué será? ¿Verdad? No les ha pasado, no han visto esa situación, y dice: no es nada, dele. Y uno dice: y hubo alguien que se adelantó y vino y dijo: es que miren, lo que pasa que él es aquí, es allá y es no sé qué. A mí me gusta mucho porque cuentan de un experimento social que hicieron, y dice que había un salón de alumnos, habían dos grupos de alumnos que eran muy similares, dividieron el salón en dos y los pusieron en aulas diferentes. Y al primer grupo le dijeron: miren, hoy va a venir un profesor nuevo, él es muy enojado, es muy estricto, califica muy duro los exámenes, por favor estén atentos y presten atención. Y predispusieron a las personas, de alguna forma predispusieron al público a lo que iban a escuchar. Después llegaron con el otro grupo y le dijeron: miren, este profesor es de los más destacados, es una eminencia, es muy bueno, y les hablaron muy bien. Y al final de la conferencia, ustedes han visto que pasan unas encuestas y dicen: por favor, califiquen cómo fue su experiencia con la conferencia. Y todo el mundo calificó mal al primero y calificó muy bien al segundo. Pero lo interesante de todo era que era la misma persona, solo que todo lo que se habían adelantado a hablar había predispuesto al receptor de lo que iba a recibir. Ahora, ¿cuántas cosas no se hablarían del apóstol Pablo? Miren, él era un asesino, y era verdad, era cierto. Miren, él es un fariseo, fariseos, cuando yo lo vi una vez en el templo y puro pavorral, se pavoneaba así, lo miraba uno sobre el hombro con sus túnicas de fariseo. ¿Cuántas cosas pudieron haber dicho del apóstol Pablo? Fíjense que en ese experimento social también vuelven a dividir los dos grupos y les dicen: miren, quiero que prueben este líquido transparente, es un ácido desoxirribonucleico, no sé qué, un nombre así científico bien raro. No se preocupen, no es tóxico, pero quiero que lo prueben y nos den su opinión acerca del sabor. Al otro grupo van y les dicen: miren, hay una isla bien lejana que está ubicada en el océano Atlántico, está lejos de la contaminación y todo, y ahí hay unos manantiales que fluyen, y ahí colocamos una planta y estamos trayendo agua de manantial mineralizada y purificada. Quiero que la prueben y que después nos den su opinión. Ahora, ¿cuál creen ustedes que tuvo mejor opinión? Ahora el apóstol Pablo habla en Corintios y dice: en buena fama y en mala fama. Porque el enemigo muchas veces se adelanta, y yo lo he visto en la vida real, y no voy a mencionar dónde, pero en un lugar del planeta Tierra, vi que, por ejemplo, se adelantaban los enemigos políticos a acusar a los contrarios.
a levantarles falsos que no podían probar, pero que prejuiciaban a la gente para accionar, para recibir lo que ellos tenían o lo que podían dar. Pero viene aquí el apóstol Pablo y dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia. Y después sigue hablando y dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, dice, que lo hagamos como para el Señor, dice. Miren qué lindo eso. Porque sabemos que es a Dios al que servimos. Y entonces decimos, bueno, si es para el Señor. Fíjense que a veces cuando uno va a servir a otra persona, por ejemplo, miren, hay que ir a recibir a un pastor que viene en el aeropuerto. A ver, busquémosle un carro bonito para ir a recibirlo. Ay, miren, vamos a hospedar a un ministro de Dios. Busquémosle a alguien una buena casa que lo reciba, una cama cómoda. Buscamos lo mejor para servir a hombres muchas veces, o amigos, o familiares, cuanto más para Dios, ¿verdad? Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, sirviendo al Señor, y por eso dice en otro pasaje, todo lo que hagamos, dice, hagámoslo como para el Señor. Pero después dice algo muy lindo, que no es necesario que lo dijera, pero dice, sabiendo, dice, que de Él recibiremos la recompensa. Estaba viendo ayer un TikTok de una persona que va con vendedores de la calle y le dice, mira, ¿me pueden regalar un bombón? Es que no he comido y tengo hambre. Y le dice, no, suéltalo. Pero al fin llega alguien y se lo da así, tómalo, y mira, también toma estas manillas. Y después le dice, mira, ahora yo tengo algo para ti, y le saca un bombón más grande, lleno de dinero adentro. Y dice, no, pero es que no es necesario, de veras, no es necesario, le decía. Y a veces con el Señor, en el servicio es así, ¿verdad? A veces decimos, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Y esa recompensa, ese galardón, lo hemos hablado en otras ocasiones, y de veras que, y lo he oído mencionar a muchas personas, el mejor jefe que podemos tener es Dios. Ah, sí, hermano, pero mire que tal y tal cosa. Es que usted a veces solo está viendo lo que ve en sus ojos, solo pensando en lo material. Y con mi mamá hablábamos y decíamos, hay cosas, y lo decía el profeta también, Federico Mancía, cuando nos contaba su testimonio del COVID, gente que tenía muchísimo dinero y murió. Entonces hay tantas bendiciones abundantes en Dios cuando dice las riquezas de su gloria. Es rico y abundante, pero no solo material, sino que hay salud que no tiene precio, hay paz que no tiene precio, hay gozo que no tiene precio, porque hay gente que pudiera tener todos los millones y decir, mire, le doy 1 millón y deme 5 de paz, y no se le puede dar. Porque es algo muchas veces que viene de Dios. Cuando dijo Jesús, la paz os dejo, ahí está para todos, así como el sol sale sobre buenos y malos, dice el libro de Eclesiastés, pero mi paz, dice el Señor, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, por nada estáis afanosos. A veces entra ese afán, ¿verdad? Comernos las uñas y esa aflicción. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones de Dios, vuestras peticiones delante de Dios. Dice. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, inundará vuestros corazones. Entonces hay riquezas en Dios abundantes. Y uno dice con el Señor, Señor, yo te estoy sirviendo porque tú eres tan bueno, eres tan lindo, me rescataste cuando nadie más daba un centavo por mí, tú diste tu vida por mí,
Cuando todos me dejaron, tú me encontraste. Cuando yo creía que había llegado al final de mi carrera, de mi vida, tú dijiste, aún hay algo más. Como le dijo a Elías, que hablábamos la semana anterior, Elías ahí debajo del enebro, diciendo, Señor, mátame. Ay, lo que no pude hacer antes, menos lo voy a poder hacer ahora. Y el Señor le dice, no, si no sabes que no vas a morir ahorita. Y vas a ir y vas a ungir reyes. Y no vas a ir y vas a ungir profetas. Y un profeta en el cual va a descender una doble porción de lo que he puesto en ti. Y entonces cuando vemos nosotros nuestra vida y vemos esas circunstancias y nos hemos encontrado muchas veces frente a una pared donde creemos que ya no hay camino, viene Dios y dice que Él abre caminos en el desierto y abre ríos en el desierto y caminos donde no hay. Y después de eso venimos nosotros y decimos, no, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Así como hablábamos de los amigos, ¿verdad? Mire usted, gracias por lo que me hizo, ahora ya sabe, cuenta conmigo. Y después venimos nosotros delante y le decimos, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, aquí estoy, si en algo te sirve mi vida, no sea yo, sino que seas tú a través de mí. Porque me gustaba mucho esto, que decía, había una pintura muy bonita, y ahí estaba el pincel que usaron para la pintura. Pero el pincel no se maneja solo. Nadie puede decir, miren, aquí les presento este pincelazo. Es un pincel N28 ¿cómo es? Pelo de camello, creo, algo así, que son como especiales. No, nadie se fija en el pincel. Todos dicen el pintor. Picasso, cualquier otro pintor que a usted se le ocurra. Y igual es con el Señor. Nos paramos ahora delante de Él, y por eso dice el apóstol Pablo que ha puesto tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, dice, y no de nosotros. Pero nos paramos delante de Dios y le decimos, Señor, yo soy ese pincel, yo soy esa tijera, ese martillo, ese instrumento que solo no puede hacer nada, pero en tus manos, si tú quieres hacer algo, aquí estoy. Y por eso es que mucha gente a veces no logra entender, ¿verdad? Y se pregunta a veces, dicen, ¿y por qué están ahí sirviendo? ¿Y por qué están ahí perdiendo su tiempo? Porque es pérdida de tiempo, pero no les ha sido revelado y no han llegado a entender que nosotros, como dijo aquel ciego, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Y hay una gratitud en nuestro corazón, y por eso ahora nos paramos aquí y aún decimos, Señor, soy solo un pincel, pero como tú eres un pintor, en tus manos, Señor, va a salir un cuadro hermoso. Y entonces, así está el apóstol Pablo, y dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y miren cómo es Dios de lindo, porque encima de todo, nosotros venimos aquí y decimos, Señor, yo ahora te busco porque tú me amaste a mí primero, ahora nosotros te amamos a ti. Y luego el Señor nos dice, mira, y te tengo una sorpresa adicional. Señor, adicional a todo lo que ya hiciste, adicional a levantarme del lodo cuando no valía nada, adicional a rescatar mi vida. Si tengo algo adicional. Señor, qué bárbaro eres. ¿Y qué es, Señor? Mira, dice Hebreos 11:6, que es necesario, dice, miren cómo dice, necesario, dice. Yo me imagino como aquellos colegios donde dice, miren, es necesario usar el uniforme. Si el que no traiga uniforme, no lo dejamos entrar. Es necesario, y viene Dios y lo menciona así en su palabra, y dice, es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, somos nosotros, porque ahora nos estamos aquí acercando a Dios, crea que le hay, dice, crea que Él existe, y después agrega, y que es galardonador de los que le buscan. Y uno dice, qué bárbaro es el Dios. No solo todo lo que ya hizo por mí,
ya es suficiente. Y todavía dice que es galardonador de los que le buscan. Y por eso en el otro pasaje dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Amén, sí, Él todo lo que ha hecho por mí, sabiendo que de Él recibiremos recompensa. ¿Cómo? Yo me imaginé ese del TikTok. No, hombre, ¿cómo va a pensar? No es necesario. Y viene Dios y como es el TikTok y dice, no, yo insisto, y por favor no se haga. Y aquí está. Y uno dice, de veras que, miren, me deja sin palabras. Miren, me ha tocado recibir unas ofrendas para esta iglesia, para que funcione todo, que me han dejado sorprendido. Y uno dice a veces, no, hombre, ¿cómo va a pensar? Mire, si uno dice, pero no podemos dejar de recibir y quitarle la bendición, y además ver lo que Dios está haciendo. Y dicho sea de paso, que Dios bendiga y sobreabunde a todas esas personas que saben quiénes son. Ni un vaso de agua, dice la palabra, quedará sin recompensa, ¿verdad? Pero ahora estamos nosotros delante de Dios y decimos, no, Señor, no es necesario. Si yo estoy aquí por todo lo que tú ya hiciste por mí. Y Dios dice, no, yo insisto y soy galardonador de los que me buscan. Y yo soy recompensador de los que me buscan. Y entonces miren lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y esto me gustó también. Alguien podría decir, pero eso no se oye tan bonito. Pero a mí me encantó. Porque dice, y con muchas lágrimas, dice. Yo recuerdo, y alguna vez lo he testificado, que en una oportunidad, de esas veces que le rompen a uno el corazón, ¿verdad? Que creo que a muchos nos ha pasado. Y recuerdo que en esa vez que me rompieron el corazón, yo estaba bien enojado en contra de esa persona. Y yo dije, mejor no voy a decir exactamente lo que dije, pero yo dije, esta persona no merece que yo derrame una lágrima por ella, dije. Y me endurecí en mi corazón y me cerré y dije, no merece que derrame una lágrima por ella. A veces nos vienen esas cosas, ¿verdad? Saber de dónde vienen. Y esa dureza endureció mi corazón, que después yo quería llorar a veces y no podía. Yo decía, es que quiero llorar. Hacía el esfuerzo, sí, y no podía llorar, porque mi corazón se había endurecido. Hasta que un día, escuchando una prédica, escuché aquel verso de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y dice, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Y yo me recuerdo que ese día yo fui a mi cuarto, como dice la palabra, cerrada tu puerta, entra a tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y fui y cerré mi puerta, llegué delante del Señor y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Pero cuando yo lloraba, yo sentía como que esas lágrimas iban sacando algo dentro de mí, como que lo malo iba saliendo y fluyendo. Y después, qué rico sentí. Y pude perdonar a la persona y pude ser libre de esa atadura. Porque a veces, como se ha dicho, ¿verdad?, el rencor o el odio nos ata a una persona a la cual ya no debemos estar atados. Y Dios quiere venir y traer esa libertad a nuestras vidas. Y entonces el apóstol Pablo dice, con muchas lágrimas. Y en algunas ocasiones vamos a derramar lágrimas. Pero dice en un salmo, dice, pon mis lágrimas, dice, en tu redoma. Entonces va a llegar un momento en el cual Dios va a venir y va a decir, mira todas esas lágrimas que derramaste, todas esas veces que llegaste,
no cayó al suelo, aquí las tengo y las tomé en cuenta. Aunque muchas veces no veamos la respuesta inmediata, yo les he dicho, yo me imagino al pueblo de Israel orando: Padre, mira este faraón, mira cómo nos oprime, mira cómo nos tiene de esclavos, mira cómo nos tratan de mal, mira ahí todo el listado. Y como que Dios no escuchaba. Pero mientras el pueblo de Israel creía que Dios no escuchaba, Dios por allá preparando a un Moisés, Dios por allá preparando a un Aarón que lo iba a acompañar, Dios por allá teniendo ya un plan paralelo. Y tal vez hoy no ves el plan que Dios tiene para ti, porque así nos pasa, no lo vemos. Estaba viendo, y perdonen que lo mencione, pero estaba viendo una entrevista de Steve Jobs, el fundador de Apple. Ustedes saben que lo despiden de su propia empresa, se va a fundar otra empresa, y le hacen una entrevista un año antes de que él vuelva a regresar a Apple. Y yo lo miro y está así un poco decepcionado, lo acaban de sacar. Y así estamos muchas veces, estamos viendo solo lo que está hoy enfrente, sin saber que adelante Dios ha preparado. Cuando dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, yo me imagino a Elías cuando estaba debajo de aquel enebro pidiendo morirse. Dios se ríe desde el cielo y dice, él estaba viendo lo que él ya había preparado hacia adelante. No sabemos lo que Dios ha preparado hacia adelante, porque Él es fiel, ha prometido que es galardonador de los que le buscan y que trae recompensa y galardón. Y si le hemos estado pidiendo esas peticiones que hemos hecho, aunque hoy no veamos, Dios ya está trabajando. Ahí está Daniel, y pasan los días y nada. Dice, ay, hoy como que no sé qué pasa, como que no está fluyendo la oración. Y cuando llega el ángel le dice, desde el primer día, dice, desde el primer día. Y dice, continúa diciendo, y quiero ir ya finalizando, no me quiero extender demasiado a veces, pero miren lo que dice la palabra. Dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice, en otro pasaje él dice, se me ha abierto una puerta muy grande, pero así es la oposición también. Dice, habla de una oposición. Y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento de Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me gustaba mucho, yo miraba a veces unas caricaturas cuando era niño, y salían unos que eran del correo, y decían, el correo, y tenían así hasta su canción, ¿verdad? Y decía, llueva, truene o relampaguee, el correo llega, dice. Y me gustaba mucho esa frase. Pero ahora nosotros en el Evangelio queremos todo suave, ¿verdad? Y servido. Y dice aquí el apóstol Pablo, aún a pesar de toda esta oposición, dice, no rehuí ni un momento en enseñaros públicamente, dice, como lo hacemos hoy, y en privado también, y enseñarles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se empieza a despedir y dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Dice, miren qué tremendo. El Espíritu Santo había ligado su alma y ahora lo llevaba en otra misión, iba camino a Roma. Y dice, aquí va a Jerusalén. Dice, voy a Jerusalén, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, dice, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, dice. Imagínense el nivel al que había llegado el apóstol Pablo, porque a pesar de saber que podían venir situaciones no tan agradables,
Él estaba dispuesto a dar. ¿Se recuerda lo que dice Jesús? No hay amor más grande, dice, que uno dé su vida por sus amigos. Y estaba viendo también una serie esta semana, y había una persona que si decía, llega alguien a chantajearlo, y si él decía la verdad y no hacía lo que le decían las otras personas, iba a afectar a alguien que él quería. Y entonces él dice, bueno, me voy a sacrificar. Así como a veces bromeamos, ¿verdad? En algunas cosas, y me voy a sacrificar por la familia, pero uno lo dice en broma por cosas buenas, ¿verdad? Pero él viene y dice, me voy a sacrificar por algo difícil. Y aquí el apóstol Pablo también. Y dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí que ninguno de vosotros, entre quienes he estado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, dice. A mí me impactó ese pedazo la primera vez que lo vi. Porque yo decía, ver a alguien que uno ha sido de bendición, que uno ha amado tanto, y de pronto que le digan, miren, nunca más van a ver mi rostro. Aquí me despido. ¿Y saben qué otra cosa me impactó más? Que en esos momentos de definición, lo hemos visto, cuando la gente está en la agonía, ¿verdad? También mi hija ahorita estaba viendo esta película, una película esta semana, donde está una persona que está en una cama ya, como en sus últimos días. Y entonces dice, como que ya en las últimas horas, dice, bueno, ahora sí voy a soltar todo, ahora sí voy a ser completamente sincero, ahora sí me voy a quitar todas las máscaras. Y entonces lo siguiente que viene, creo que es algo muy importante, porque él, sabiendo que ya no va a hablar con la iglesia, viene y ahora les va a dar un mensaje, y con esto quiero concluir el día de hoy. Y miren lo que dice: nadie verá más mi rostro, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, dice. Eso me impresiona, porque cuántas veces los ministros están, ¿verdad? Hermano, mire, hermano, tal y tal cosa, y a veces hasta mal cae, ¿verdad? Otra vez usted con las mismas cosas. Uno se llega a topar con eso. Yo he llegado en ocasiones a decirle al Señor, 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 ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Yo ya no quiero, yo ya cumplí, ya no quiero decir una palabra. Yo he llegado a ese punto. Y ahí dice el Señor, y dice Pablo, dice, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la atalaya? En la atalaya sonó la trompeta, dio el aviso, y él dijo, soy limpio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice, por tanto, mirad por vosotros, y aquí es donde me empieza a impresionar, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque le está hablando a los ancianos de la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo, y siempre se nos olvida, se nos olvida como ovejas y se nos olvida como ministros. Si es como ministros, creemos que tenemos potestad sobre las ovejas, y yo siempre he dicho, Señor, líbrame, yo renuncio a eso, yo cancelo, de veras que yo no quiero ser un pastor opresor, ¿verdad? Que se sienta con esa autoridad. Y como ovejas también se nos olvida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy ¿de quién? De Pedro, ¿verdad? De Cefas. Se nos olvida, pero aquí habla el apóstol Pablo y nos recuerda en ese mensaje final a esta iglesia. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo,
la cual Él ganó por su sangre. Y en otro pasaje, Pablo, cuando le está escribiendo a los corintios, les dice, ¿acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y perdónenme si confundo el orden de los factores, pero eso es lo que les dice a la iglesia. Y dice, y aquí miren qué tremendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice, que no perdonarán el rebaño, dice. Miren lo que está hablando. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren qué tremendo. Uno dice, ay, tan bonita que iba la prédica. Y ahora, qué feo se puso ese pedazo, ¿verdad? Lobos rapaces, gente entre vosotros mismos, para confundir al rebaño. Y dice, por tanto, velad, dice. Y ese es el llamado hoy. Velad, dice, velemos, estar atentos, estar apercibidos de los tiempos que lo hemos estado hablando. No estar aquí como lo que hemos hablado de los del tsunami de Asia, ¿verdad? Aquí en la playa, todos felices, el mar hasta allá, y ellos aquí como que si nada. No, estar apercibidos y saber lo que viene, y saber que estamos en las manos de Dios, y saber de qué forma debemos actuar, de qué forma debemos caminar. Porque cuando iba a venir el hambre sobre Egipto, Dios se revela a un José para darle la estrategia y decir, miren, tiene un hambre, pero van a hacer esto y esto y esto. Y hoy Dios quiere traer esa revelación, porque la revelación de Dios no es solo revelación de Apocalipsis o del cielo, sino que la revelación de Dios también viene muchas veces en una revelación para lo material. Y hemos visto personas que Dios les revela y les da una idea de negocio, y personas que Dios les revela y sirven de bendición para generar trabajo para otros. Entonces Dios quiere traer la revelación, pero dice, velad, acordándonos que por 3 años, dice el apóstol Pablo, de noche y de día no he cesado, no de felicitar, dice, de amonestar con lágrimas, dice, a cada uno. Yo me imagino al apóstol Pablo, es que ¿cómo se lo digo? Me imagino al apóstol Pablo con esa actitud. Y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Miren, todo lo que está dando es tan importante. Advierte primero de los peligros que vienen. Hace ver de que Él les ha predicado la palabra. Y luego dice, los encomienda nuevamente a la palabra, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y esto también me gusta mucho. Dice, ni la plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, yo me imagino al apóstol Pablo levantando sus manos y diciendo, estas manos me han servido, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y esta es otra enseñanza que me impacta mucho, dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A todos nos gusta que nos den, ¿verdad? A todos nos gusta que nos den un regalo. Pero viene el apóstol Pablo y les recuerda esta palabra y que es una revelación, porque no la encontramos en todos los evangelios. Pero dice lo que el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y no hablamos de dinero, porque cuando aquellos discípulos van y les dicen,
no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dice. Y en el nombre de Jesús, sé sano. Y entonces aquí el apóstol Pablo, cuando está hablando de dar, dice, yo me he dado, dice. Yo he servido de día y de noche. Estas manos han trabajado para cubrir nuestras necesidades. Entonces, no está hablando de dinero material, sino que cada uno de nosotros tiene algo que puede dar. Por eso yo me gozo, bendigo la vida de las personas que han estado sirviendo acá, porque han puesto sus talentos delante de Dios. Lo que tengo, te doy. Y eso es tan valioso para Dios, porque está diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Y estamos sirviendo a Dios primeramente, pero también dice en otro pasaje, que mantengamos esa misma solicitud hasta el fin, dice, sirviendo al Señor y a los santos, dice. Y eso también me impresiona. Y hoy sí termino. Miren, ya pagué aquí mi Biblia electrónica, porque en otro pasaje viene el Señor y le habla a sus discípulos y les dice, por cuánto lo hiciste, dice, para uno de estos mis pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste, dice. Fíjense que muchas veces uno, como ministro de Dios o como siervo de Dios, muchas veces uno quisiera tal vez estar en el estadio Maracaná, creo que se llama este estadio de Brasil, ¿verdad? Y con una gran multitud y toda la gente que... ¿Cuántos dicen amén? Una vez truena el estadio, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los de la alabanza, más creo yo, ¿verdad? Porque me imagino, ¿cuántos trajeron sus manos? Como dice Juan Carlos Alvarado, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos pueden saltar? Y tiembla eso y es una gran bendición, ¿verdad? Pero viene el Señor y habla y con esto quiero terminar y dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, dice, a mí me lo hiciste. Y yo me imaginaba cuando miraba a uno de mis pequeños, podía imaginar quizá un niño, quizá una persona necesitada, tirada en una esquina pidiendo dinero, tal vez un familiar que necesitaba una oración, una palabra. Nosotros mismos que estamos aquí, hoy reunidos como hijos, cuando han venido sirviendo aquí en este lugar, dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice. Hoy somos una iglesia pequeña y podemos contarnos entre esos pequeños. Y dice el Señor, a mí me lo hiciste, dice. Yo quiero que inclines tu rostro esta mañana. Y quiero finalizar dando gracias a Dios por su misericordia, por su amor, porque encima, como decimos, de todo lo que ha hecho por nosotros, todavía nos añade y nos agrega y nos dice, yo soy galardonador de los que me buscan. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ni un vaso de agua, dice, ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Por cuanto lo hiciste a alguno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste, dice. Y no se trata de dinero, no. Muchas veces puede ser una oración, muchas veces puede ser escuchar la necesidad de alguien, muchas veces puede ser solo un saludo, llamar y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Cada acción cuesta
dentro del reino de Dios.